Semana especial del Ministerio Internacional de la Familia, desde el 24 al 28 de abril de 2022. Disfruta de una semana repleta de actividades edificantes para toda la familia, empezando con una programación nocturna de bienvenida a las 7 de la noche, hora del este, el domingo 24 de abril. Les invitamos también a participar en familia de las horas devocionales de cada día, de lunes a jueves a las 7 de la mañana, hora del este, y de la instrucción y capacitación bíblica que se impartirá por Zoom cada tarde a las 7 de la noche, hora del este. Participa también de los retos familiares de cada día, etiquetando el hashtag MiFam. Damas, únanse a nosotras el lunes 25 de abril. Este día llevará el tema Damas leales a Jesucristo. Empieza tu mañana con la hora devocional, disfrutando de la lectura de la palabra de Dios, de himnos hermosos y de la comunicación con Dios a través de la oración. Por la noche, únete a nuestra capacitación por Zoom a las 7 hora del este. Este día, el reto será: cocina un delicioso menú para tu familia. Toma la foto de tu platillo y súbelo a Facebook con los hashtags MiFam y Dama Leal. El martes 26 de abril será el Día de los Caballeros. Este día llevará el tema Caballeros llamados al sacerdocio real. Iniciaremos con una hora devocional especial a las 7 de la mañana, hora del este, donde veremos a un caballero, sacerdote fiel de su hogar, guiar a su familia en el devocional del día usando el formato del altar familiar. Disfrutemos juntos a ellos de la lectura de la palabra de Dios y de la oración unida en familia. Por la noche tendremos una capacitación para caballeros a través de Zoom a las 7 de la noche, hora del este. Este día, el reto para los caballeros será: dedícale tiempo de calidad a tu familia y demuéstrales el amor de Jesús a través de un acto de servicio. Captura el momento en video y súbelo a Facebook con los hashtags MiFam y Sacerdote del Hogar. Miércoles 27 de abril, este día llevará el tema Niños escogidos para ser parte del sacerdocio real. Niños, únanse al devocional infantil Despertando con Jesús, donde podrán alabar a Dios junto a otros niños, leer el año bíblico y descifrar el acertijo del día. Padres e hijos están invitados a participar del taller de capacitación por Zoom a las 7 de la noche, hora del este, titulado Dios sabe cómo te llamas. Habrán actividades de interacción para los niños durante la capacitación. Niños, este día el reto será: dile a otros para qué el Señor te ha escogido en un video. Pídele a mamá o a papá que lo suba a Facebook con los hashtags MiFam y Niños Escogidos. Día del Matrimonio, jueves 28 de abril. Este día llevará el tema Matrimonios escogidos para ejemplificar las virtudes de Jesucristo. Empieza tu mañana con la hora devocional disfrutando de la lectura de la palabra de Dios, de himnos hermosos entonados por matrimonios de nuestra iglesia y de la comunión con Dios a través de la oración. Por la noche, únete a nuestra capacitación por Zoom a las 7 hora del este. Este día el reto será: regálale una tarjeta o una flor a tu cónyuge. Captura el momento en video y súbelo a Facebook con los hashtags MiFam y Matrimonios Escogidos. Familias escogidas, leales a Jesucristo y entregadas al sacerdocio real. Disfruten de esta semana especial desde la comodidad de su hogar. Del 24 al 28 de abril. Sean todos bienvenidos al programa inaugural del Ministerio Internacional de la Familia.
Saludamos afectuosamente a todos los que estén conectados. Hemos estado muy deseosos de poder compartir con ustedes esta programación especial que da apertura a las actividades matutinas y vespertinas que tendremos a partir de mañana a la salida del sol hasta el jueves de esta misma semana. Como no queremos tener ninguna actividad sin la ayuda de Dios, pidamos a Dios por esta programación y todas las demás actividades de la semana. Pedimos a nuestro hermano Pastor Misael Garriga que tenga la oración de apertura. Oremos todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendigo tu nombre y gracias te doy en este momento por el alto privilegio que tú me das de ser tu siervo. Te pido en el nombre de Jesús que perdones todos mis pecados, que escuches mi oración. Yo sé, Señor, yo entiendo, ante tanta majestad, ante tanto poder, ante tanta santidad, es imposible estar en pie, pero gracias te doy por la sangre de Jesucristo, que me limpia de todo pecado y me da entrada por la fe a la gracia. Y estoy firme, Señor, en tu presencia, sabiendo que tú en los cielos tienes tus ojos puestos sobre tu pueblo en este momento cuando hablamos contigo. Permíteme, Señor, interceder en favor de tus hijos. A mí perdóname, a tu pueblo perdónanos, pero bendícenos, Dios. Que sea tu gracia y tu presencia entre nosotros en esta noche, en este programa. Que sea el poder de tu Espíritu Santo, la unción tuya, Señor, el control tuyo sobre cada número que aquí se presente. Que cada alabanza perfume tu trono, cada oración sea estimada preciosa delante de ti y la guardes, la conserves hasta el momento oportuno de darle la respuesta correspondiente. Permite que la palabra tuya que hemos de escuchar impacte corazones, convierta almas, doblegue nuestra cerviz, nos rinda la voluntad ante ti, Señor, para que sea la tuya, la que sea hecha en nuestras vidas. Estamos comenzando una semana hermosa con un montón de programaciones, de eventos, de encuentros y cosas que queremos presentar para gloria de tu santo nombre. Este ministerio, Señor, con los departamentos que lo componemos, queremos servirte y rendirte, Señor, nuestra adoración durante todos estos días. Imploramos tu paz, tu bendición. Imploramos que la quietud de tu Espíritu Santo y la presencia tuya se deje sentir en cada número, en cada corazón, en cada actividad, en cada alma, en cada participación, en cada uno de los que han de estar escuchando presencialmente o detrás de las pantallas o cerca de su aparato celular. Permite, Señor, que desde las conexiones, las presentaciones, las palabras que se escucharán, cada tema, cada charla, cada intervención, cada devocional, cada consejo, cada una de las cosas que hagamos sean envueltas en el poder de tu Espíritu Santo. Que sea tu gracia, tu presencia, la unción tuya la que se manifieste. Que en los cielos haya gozo y alegría y en la tierra haya bendición y unción proveniente de ti, Señor. Que nuestra mirada esté puesta arriba en el cielo, que cada una de nuestras actividades y programaciones estén encaminadas única y exclusivamente a darte gloria, honra y honor y privilegios, Señor, a ti que eres quien único te lo mereces. Que sea una oportunidad para servirte y para hablar de ti, de tu verdad, de tus bondades, honrarte y glorificarte por lo que hiciste un día en la cruz y por lo que cada día haces en el corazón de tus hijos, que en humildad y sencillez te buscamos. Permite, Dios, que este ministerio y sus departamentos, unidos, Señor, a la visión de tu iglesia, podamos trabajar, podamos hacer algo para tu gloria, podamos estar involucrados en tus planes y tus proyectos, y cada una de las cosas que hagamos durante estos días, Señor, sean siempre, única y exclusivamente, para alabanza de tu gloria. Hemos sido creados para eso, y queremos rendirnos ante ti y honrarte porque lo mereces. Gracias, gracias por el honor de ser tus hijos. En el dulce nombre de Jesús, mi Salvador y amigo, te lo ruego todo y te doy las gracias. Amén. Todo este mes nos ha acompañado el tema
familias escogidas, leales a Jesucristo y entregadas al sacerdocio real. Qué privilegio que Dios nos haya escogido a nosotros, las familias cristianas, y que nos convierta en instrumentos útiles para el escogimiento de otras familias por medio de la predicación de la palabra. De ahí la necesidad que ejerzamos bien el sacerdocio cristiano para rescatar a otras familias que necesitan participar de la misma bendición que por gracia nosotros hemos alcanzado. Por eso, a través de esta programación, queremos, entre himnos, alabanzas y comentarios, hablar de la importancia de ejercer el sacerdocio en el seno familiar. Como el perfume que se expande fuera de nosotros y todo el mundo lo experimenta, así es el buen testimonio que dan las familias cristianas. Todo el mundo lo puede apreciar y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Dice Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dios nos ha levantado como maestros, ministros y sacerdotes para guiar a la familia en los preceptos divinos. No olvidemos que hemos sido escogidos para realizar tan alta misión de proteger y guiar a los nuestros en el camino del Señor. Que no tengo nada, que mi casa está desierta y que solo tengo deudas, que la crisis no soportaría y que moriría y que mis hijos serían esclavos toda la vida. Pero y me levanto a declarar que me queda una vasija con aceite y eso será suficiente para la crisis yo vencer. Esa vasija es un gran ministerio, esa vasija es mi familia con unción. Ya no me digan que no tengo nada, porque en mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores, en mi casa hay ministros, en mi casa está el Señor de los señores, en mi casa hay salud, en mi casa hay riquezas, en mi casa hay ministerio, en mi casa hay una unción, en mi casa está la gloria del Señor. Que la crisis no soportaría y que moriría y que mis hijos serían esclavos toda la vida. Pero y me levanto a declarar que me queda una vasija con aceite y eso será suficiente para la crisis yo vencer. Esa vasija es un gran ministerio, esa vasija es mi familia con unción. Ya no me digan que no tengo nada, porque en mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores, en mi casa hay ministros, en mi casa está el Señor de los señores, en mi casa hay salud, en mi casa hay riquezas, en mi casa hay ministerio, en mi casa hay una unción, en mi casa está la gloria del Señor. En mi casa hay pastores, en mi casa hay ministros, en mi casa está el
profetizo que cobran vida, se están juntando, es un ejército. No, 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 ya no son huesos secos, no. Hoy profetizo que cobran vida, se están juntando, es un ejército. Dice Pedro en 1 de Pedro 2, del 9 al 12, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Pedro establece la diferencia entre lo que éramos y lo que ahora somos. Primero nos dice, no erais pueblo. Segundo, nos expresa, no habíais alcanzado misericordia. Por lo que debemos estar llenos de gozo y gratitud que Dios nos haya convertido en pueblo suyo y nos haya alcanzado con su misericordia. Pedro nos habla también de lo que somos ahora, linaje escogido. Los judíos eran ciertamente la nación escogida de Dios, pero ellos fueron rechazados, pues no aceptaron el Evangelio. Y por la providencia de Dios, esto sucedió para que la plenitud del Evangelio de Cristo pasase a nosotros, los gentiles. Por eso dice Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora lo somos por elección y se nos ha dado la encomienda de ser representantes de los intereses del reino de Dios en la tierra. Por eso pertenecemos a un sacerdocio real, a una casa donde se glorifica y exalta el nombre de Dios a través de nuestro servicio y nuestra obediencia a Dios. Por lo que tenemos en nuestras manos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a someter el pecado y vencer sobre Satanás. Tenemos las riquezas inescrutables de Cristo, la vestimenta de Cristo, el privilegio de estar sentados a la mesa del Rey para ser alimentados por Él por medio de su palabra. Tenemos la protección de los ángeles, que son siervos guardianes que nos cuidan día y noche. Es importante que como pueblo de Dios abramos nuestros ojos para ver estas realidades del mundo espiritual, porque contamos con derechos y privilegios por los méritos de Jesucristo. Y si alguno todavía no ve estos privilegios que por la gracia de Dios tenemos y disfrutamos, puede decirle a Dios, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu reino espiritual. Escucharemos otra alabanza entonada por la familia Sámano,
que nos habla sobre esta petición: abre mis ojos. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 oh, santo, 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 yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
Somos un pueblo formado por familias que pertenecen al sacerdocio real, por los méritos de Jesús, y por eso todos los creyentes en Cristo tenemos acceso directo a Dios. Podemos orar al Padre con toda confianza y ser escuchados. Pero como pueblo tenemos deberes que cumplir porque Dios nos ha adquirido como su propiedad. La Escritura dice que somos pueblo adquirido en Cristo. Tú y yo ya no nos pertenecemos porque somos propiedad de Dios. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 7:23, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo y como tal debe estar limpio de toda inmundicia. Pablo también nos dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. La inmundicia es la antítesis de la pureza. Es lo contrario a lo puro. Nuestro espíritu puede ser contaminado con aquellos sentimientos que no son provocados por Dios, como la ira del hombre donde no obra la justicia de Dios, los celos, la envidia, el enojo, la amargura, el deseo de venganza, los pleitos que son generados por las maquinaciones del pensamiento, los chismes, la codicia, la avaricia y el orgullo. También debemos limpiarnos de carne, es decir, de toda impureza como el adulterio y la fornicación. Dice Pablo en 1 Corintios 6, del 12 en adelante, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una carne. Empero el que se junta con el Señor un espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la batalla que todos tenemos contra el pecado y el mundo y Satanás, debemos pedir a Dios que Él no nos falte y que nosotros como hijos obedientes estemos prestos a escuchar su voz. El pecado se nos presenta como si fuera la solución de nuestros problemas, pero Él es la causa de todos nuestros males. El pecado es quien nos roba la paz, el gozo, la seguridad y la bendición de vivir con los nuestros en salud física y espiritual. La buena noticia es que Jesús se hizo pecado para librarnos del yugo del pecado. En su muerte somos hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo murió por nosotros a fin de que pudiéramos vivir en santidad. Él pagó el precio más grande por nuestra redención. Por eso deseamos ser familias leales a Jesucristo, familias que le sirvan de todo corazón. Escucharemos a la niña Sara Abigail entonar un himno de su composición titulado Mi Corazón. Voy a entonar una alabanza que yo compuse, que se titula Mi Corazón, para la honra y gloria del Señor.
Amén. Adiós. Cuando Dios falta, es más que sentir un hueco o un vacío profundo en el alma. Es vivir atormentado por espíritus del mal que controlan nuestra mente, que nos atormentan de día y noche, nos roban la paz, el verdadero gozo, la seguridad y la confianza. Cuando Dios falta, vivimos en temor porque nos falta el verdadero amor que echa fuera el temor. Intentar vivir sin Dios es la más grande locura, porque todas las cosas que sostienen la vida vienen directamente de Dios. Vivir sin Dios es el mal y vivir con Él es el bien. Necesitamos de Dios para amar a nuestros seres queridos. Necesitamos de Dios para guiar a nuestros hijos en el bien hacer. Necesitamos de Dios para no ser dominados por la codicia y la avaricia de este mundo que nos pueden privar de la verdadera libertad. Necesitamos de Dios para vivir la verdadera vida que Dios ofrece a los que le aman. Así que, hermanos, no nos desprendamos de Dios, no tratemos de separarnos de Él por el engaño del pecado, que es un espejismo que no tiene lo que vende. Si has pecado, vuélvete arrepentido y Dios borrará todos tus pecados, los echará en lo profundo de la mar y no se acordará de ellos. Vuélvete a la familia de Dios y Él te devolverá aquello que el pecado y Satanás te robó. Cuánto tiempo traté caminar sin Dios, y por más que intenté, siempre fracasé. Y cuando estaba sola, me di cuenta que no puedo vivir sin ti. Sin ti vivir no puedo, Dios. No quiero estar lejos de ti. Quiero sentir tu amor en mí. Borraste mi pasado, mi vida Dios ha perdonado, y yo sin ti vivir no quiero, Dios. Me estoy dando cuenta. Borraste mi pasado, mi vida Dios ha perdonado, y yo sin ti vivir no quiero, Dios. Y ahora que te tengo, te abrazo y no te suelto. Yo comprendí, sin ti vivir no puedo, Dios. No quiero estar lejos de ti. Quiero sentir tu amor en mí.
mi vida Dios ha perdonado, y yo sin ti vivir no quiero ya. Yo me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta. Cuando Dios nos perdona, nos limpia de toda maldad por los méritos de Cristo, para que seamos su pueblo. Luego nos convertimos en pueblo de Dios. Dios nos da la misión de servir. La función principal de un sacerdote escogido por Dios es la de servir a los demás. La verdadera felicidad la vamos a experimentar en la medida en que nos sirvamos los unos a los otros en amor. Pablo dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si recordáramos este deber, no tuviéramos carencias, porque las carencias vienen debido al egoísmo humano. Mientras más comparte el hombre con su prójimo lo que Dios le ha dado, más abundantemente somos bendecidos. Una familia sabia comparte lo que tiene con los demás. Si Dios te ha dado una habilidad, un talento, un don, es para bendecir a otro. Escuchemos una bella reflexión de la importancia de los pequeños detalles a favor de otros. Hace algunos años, cuando estaba en secundaria, me gané un libro llamado El valor de las pequeñas cosas. Ese título, con el tiempo, el Señor me lo recordó en un mensaje, y con el paso de los años he entendido el gran valor que tienen los pequeños detalles. La historia de amor de un matrimonio y la identidad de una familia son precisamente esos pequeños detalles que se alimentan diariamente y que permiten que nuestra relación crezca, le dan el toque personal al hogar. La dificultad surge cuando en el afán diario, las muchas ocupaciones, la responsabilidad, los compromisos del día a día, cada uno de los miembros de la familia se olvidan de hacer una pausa para expresar con pequeñas cosas el gran amor que se tienen. Quiero citarles a una autora denominada Marta Claudia Mosquera, que nos dice: si hace tiempo que no expreso mi amor con detalles de ternura, ¿qué tipo de historia estoy escribiendo? ¿Será que el tener nos ha hecho olvidar el ser? No es que tenga un esposo, más bien yo decido ser esposa. No es que solo cuente a mis hijos, decido ser mamá en toda la extensión de la palabra. Detalles con los que escribo mi carta de amor a diario, detalles con los que declaro mi gratitud, mi alegría, mi esperanza, detalles que afianzan mi compromiso, valorar a los otros al punto de decirlo con palabras o con pastelitos, con flores, cualquier detalle, empezando por Dios, que nos dio el ejemplo. ¿Cree que a Dios no le gustan los detalles? Pues yo le digo que sí, que los valora. Cada día nos despierta con el amanecer. Tenemos las flores, ese canto especial de los pajaritos, esa sorpresa que anhelabas y que no te atrevías a pedir, y Dios te sorprende. Nuestros detalles para otros es una expresión de amor, ternura, gratitud, afecto, aprecio, atención. Es una declaración explícita de nuestro amor. Por eso te invito a valorar el contacto físico tierno, el pastel sorpresa, a festejar aunque no haya cumpleaños, a la tarjeta de agradecimiento, al helado, al chocolate, a regalarle algo de su color favorito, a no iniciar una conversación importante si hay poco tiempo para hablar, a quitar la mirada del celular y ver a los ojos de tus hijos y tu esposa cuando te hablan, a darles un abrazo sorpresa, a evitar los regaños antes de ir a clase, pues se irían tristes, a dar un beso de despedida y uno de regreso, a expresarle de todas las maneras que encuentres cuánto les amas. Recuerda lo que dice San Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Nuestro Dios
le da valor a las pequeñas cosas. Así que hoy comencemos con esas pequeñas cosas que alimentan a nuestra familia. Que Dios te bendiga. Por eso, para servir y demostrar amor a nuestra familia y a los demás, debemos ser como el espejo. Una de las tantas funciones del espejo es proyectar la luz. El espejo no tiene luz en sí mismo. Él solamente lo que hace es proyectar la luz. Así, de ese modo, cuando Cristo está en nosotros, nosotros podemos proyectar su luz. Aunque no tenemos luz propia, sí podemos servir para proyectar la luz de Jesucristo a los que están a nuestro alrededor. Cuando brillamos su luz, damos a conocer las virtudes de Jesucristo. Si Cristo está en nosotros, vamos a proyectar lo que Él es. Nuestra vida será un testimonio del poder de Dios, pues su poder fue el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos escogidos por Él, por su inmenso amor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes que aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mamá, ¿qué es ser escogido? Escogido es ser separado para algo especial. Por ejemplo, tú tienes muchos juguetes, ¿verdad? Sí. Y de todos esos juguetes agarras 2 o 3 para ir a jugar, ¿verdad que sí? No es que los demás no sean importantes, sino que tú en ese momento necesitas son esos 3. Eso fue lo que hizo Dios con las personas de este mundo, con los humanos, que a nosotros nos escogió para que nosotros alabemos y glorifiquemos su santo nombre. Ok, mamá. ¿Nosotros somos escogidos? Sí, mi amor, nosotros somos escogidos. Antes de que tú nacieras, nosotros oramos a Dios para que Dios nos diera hijos. Y tú fuiste escogida, al igual que papá y que yo, desde pequeña, para adorar su santo y bendito nombre. Así como lo haces en iglesia cuando cantas, ¿verdad? Así es como Dios nos ha escogido. Ok, mamá, voy a orar todos los días para que Dios nos ayude y nos libre de todo mal. Así mismo, mi amor. Cuando brillamos su luz, no vivimos para nosotros, sino vivimos para la gloria de Dios, para dar gloria a Dios. Las personas que nos rodean verán la luz de Cristo y glorificarán el nombre de Dios. Por eso dice Cristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahora podemos entender cabalmente el significado del tema que nos ha guiado este mes. Familias escogidas, leales a Jesucristo y entregadas al sacerdocio real. Es por el amor inmensurable de Dios hacia nosotros que decimos que Dios es admirable, porque estando lejos, Dios nos hizo su pueblo. Habiendo sido tinieblas, nos hizo luz para guiar a otros hacia Él. Adoremos al Dios nuestro admirable e incomparable por su inmenso amor y bondad, por escogernos para ser su sacerdocio real, para anunciar sus virtudes.
Bendito Dios, en esta hora al elevar mis manos a ti, primeramente me humillo, me arrepiento de mis pecados. Suplico que tú me perdones para que tengas a bien escuchar la oración que elevo en estos momentos en favor de tu siervo, el supervisor Misael Corrioso, quien hará uso de tu palabra. Permite que tenga la asistencia de tu Espíritu Santo, que sea bendecido, guiado, para que el mensaje traiga bendición a los oyentes y de esa manera lleve mucho fruto y así tu nombre sea altamente glorificado. Acepta mi oración en favor de él y no lo dejes. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Glorifico el nombre de Dios por la oportunidad de poder dirigirme a todas las familias de la iglesia a nivel internacional. Pensando en qué tema apropiado podría compartir con ustedes en esta programación, consideré que ningún otro tema podría ser de tanto valor como el que nos enseña y anima a enfrentar los retos y desafíos que se nos presentan especialmente en el círculo familiar. Si usted no ha tenido que lidiar con conflictos serios en el contexto familiar, secular o laboral, prepárese para enfrentar conflictos en algún momento. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, los cuales llegan repentinamente como las lluvias y los vientos. Pero debemos aprender a usar esas lluvias y esos vientos adversos como oportunidades para crecer y exteriorizar el carácter de Cristo como sacerdotes leales, escogidos y entregados al sacerdocio real, como dice el lema. La pregunta que nos proponemos contestar en el día de hoy, a la luz de las Sagradas Escrituras, es la siguiente: ¿cómo ejercer el sacerdocio en un entorno de conflicto? Aprendamos algunas lecciones de la vida de Jacob y de esa manera aprenderemos cómo ejercer el sacerdocio que Dios nos ha legado. Isaac tuvo dos hijos, uno se llamó Esaú, el otro Jacob. Esaú era un cazador de campo y Jacob era un hombre de habitar en tiendas. Un día, al regresar Esaú del campo cansado, encuentra que Jacob había hecho un guisado de potaje. Y dijo a Jacob: ruego que me des de comer de ese bermejo, pues estoy cansado. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y Esaú le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se fue. Andando el tiempo, Isaac quiso comer de la casa de Esaú. Isaac ya había envejecido, sus ojos se habían oscurecido, y llamó a Esaú y le dijo que fuera al campo y cazara un animal y le hiciera una comida para luego bendecirlo. Rebeca, esposa de Isaac, estaba oyendo la conversación y llamó a Jacob, al cual amaba, para que fuera al ganado y le trajera 2 buenos cabritos de las cabras para ella hacerle una buena comida a Isaac. Luego le dijo a Jacob: ve tú y llévale a esta comida a tu padre para que te bendiga antes de su muerte. Jacob fue y se hizo pasar por Esaú ante su padre y tomó la bendición de su hermano mayor. Acabando luego de bendecir Isaac a Jacob, entra su hermano Esaú con la comida que había pedido Isaac, su padre.
y encuentra que Jacob lo había engañado y había tomado su bendición. Esaú intentó revocar la bendición que profirió Isaac sobre Jacob, pero no pudo. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que Isaac le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esto lleva a Jacob a enfrentar su primer conflicto por el cual tiene que huir de casa. El conflicto del odio humano. El odio es una forma de matar al prójimo aunque se esconda en el corazón. Dice Spurgeon, el asesinato no es sino un odio que madura hasta convertirse en obra. Y por tanto, el menor grado de odio es una violación del mandamiento no matarás. Juan el apóstol se refiere a lo mismo usando otras palabras en 1 de Juan 3:15. Dice Juan: cualquiera que aborrece, que odia a su hermano, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Sin dudas, sin lugar a dudas, Esaú mató a Jacob en su corazón, aunque no efectuó el acto mismo. Pocas veces pensamos que el odio nos pueda llevar a cometer homicidios y por eso no lo reprimimos. Sobre todo lo justificamos cuando consideramos que nosotros fuimos los que recibimos el daño, el agravio, y la otra persona es en verdad la culpable. Esaú se sentía con todo su derecho de almacenar odio en su corazón contra Jacob, porque éste le había quitado la bendición engañosamente. Esaú tenía motivos para justificar su odio. Si le decimos a una persona que ha recibido agravio que no odie a su ofensor, le parecería que somos nosotros un poco insensibles. Si le decimos que odiar es pecado, se sentirá ofendido contra nosotros porque él se siente que es la víctima. La mejor manera de lidiar con este sentimiento es reconocerlo e ir a Dios para que Él nos ayude a quitarlo del corazón y dejarle a Dios el juicio. Tanto Esaú como Jacob estaban en un conflicto. Esaú tenía que reconocer el odio como un pecado y Jacob debía también reconocer su engaño como un pecado y pedir perdón. Los conflictos son oportunidades, hermanos, para rectificar errores y para crecer. A veces los conflictos se desarrollan para forjar nuestro propio carácter cristiano, como la sinceridad, la paciencia, la prudencia, la mansedumbre, la integridad, la bondad, la humildad. Estas virtudes no se podrían realizar o desarrollar si no estamos dentro de un conflicto. Entonces es importante que nosotros veamos una oportunidad en los conflictos. El conflicto puede ser manejado y puede ser aprovechado para cambiar aspectos negativos de nuestro propio carácter y puede ayudarnos a crecer en los valores que se hayan debilitado en cada uno de nosotros. Hay parejas que en lugar de aprovechar el conflicto para tomar acuerdos y cambiar aspectos negativos en el carácter, ponen fin a una relación conyugal para no tener que pedir perdón o tomar acuerdos y luego tienen que enfrentar más conflictos. Esto es un error. Los conflictos debemos manejarlos con objetividad a favor nuestro y no en nuestro perjuicio. Jacob aprendió del conflicto porque nunca más practicó el engaño como un medio de ganancia personal. Aquella crisis le ayudó a convertirse en un sacerdote de Dios. Como dijera C.S. Lewis, no podemos volver atrás y cambiar el principio, pero sí podemos comenzar donde estamos y cambiar el final. Si reconocemos que hemos fallado, aprovechemos nuestro fallo en el conflicto para a partir de ese momento hacer las cosas de una mejor manera. Lo importante es corregir lo que está deficiente y terminar bien la carrera cristiana. Al igual que Jacob, todos los creyentes en Cristo necesitamos convertirnos de veras a Dios
y pasar por el mismo proceso de purificación de Jacob para ejercer lo que es el sacerdocio cristiano. Dios quiere que nosotros entendamos que cometemos errores, cometemos falta. ¿Quién no hierra? ¿Quién no es deudor de sus hermanos? ¿A quién se le atribuye un expediente limpio sin la sangre de Cristo puesta a su cuenta? Dios, en su soberanía, se propuso limpiar el corazón de Jacob, como también se ha propuesto limpiar tu corazón y el mío, para que seamos instrumentos útiles, y para ello se ha propuesto eliminar nuestras impurezas a través de su palabra y a través de las aflicciones que llegan a nuestras vidas. Los conflictos son necesarios en nuestra vida cristiana. Muchas veces no cambiamos a menos que tengamos que enfrentar algún conflicto. En Jacob, Dios estaba estableciendo los fundamentos de una nación santa, diferente a las demás naciones de la tierra. Así también Dios está estableciendo sus fundamentos en los creyentes para convertirnos en una nación santa. No de balde dice Pedro en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para que seamos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, debemos ser purificados, como es purificado el oro y la plata. Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero no nos deja tal cual somos. Él se ha propuesto obrar en nosotros y moldearnos a su misma imagen. Por sus obras, Jacob no se hizo digno de su escogimiento. Jacob no contaba con virtudes personales que le recomendara a Dios para ser escogido en base a ellas. Sin embargo, Dios lo escogió desde el vientre de su madre para hacer de él una gran nación. Dice Pablo en Romanos 9, del 11 al 13, hablando de este suceso, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es el mismo concepto de escogimiento que vemos en nosotros. Dios no nos escogió como su pueblo por alguna virtud especial. No teníamos nada de especial para que Dios nos escogiese, sino maldad, corrupción, pecaminosidad, como las había en el corazón de Jacob. Pero Dios se place en hacer de un instrumento inútil un instrumento útil. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros, dice Pablo en 1 de Corintios 1 del 26 al 29. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Así como Jacob no era digno de la confianza de Dios, así éramos nosotros, seres indignos. Mas a Dios le plugo escogernos para Él, no sobre la base de nuestras obras, sino sobre la base de su gracia, de su misericordia, para que nadie se jacte en su presencia. Sin embargo, como dijimos, Dios no nos deja en el mismo estado en que nos encuentra. Él nos hace nacer de nuevo por el poder de su palabra. Dice Santiago 1, versículo 18. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
La intención de Dios es llevarnos a ser como su Hijo Jesucristo, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que todo aquello que Dios permite en tu vida, en mi vida, mi hermano, mi hermana, debe guiarnos a dar gracias aunque el proceso sea doloroso. Todos los conflictos de Jacob tuvieron un propósito divino. Todos nuestros conflictos también tienen un propósito. Muchas veces Dios tiene que rompernos, quebrarnos por completo, para engendrarnos por la palabra de verdad, pero promete hacer de nosotros un vaso de honra, un sacerdocio real. Sigamos tratando sobre el desenlace de esta historia. En medio del conflicto entre Esaú y Jacob, Rebeca logra convencer al anciano Isaac de que envíe a Jacob a Harán, a casa de su tío Labán, para que se case con una de sus primas. Esto llevó a Isaac pronunciar 4 bendiciones para Jacob, registradas en Génesis capítulo 28 del 1 al 4. Que Dios te dé muchos hijos, que Dios te convierta en una gran nación, que Dios te conceda todas las bendiciones que le dio a Abraham, que llegues a poseer la tierra de Canaán. Esta fue la bendición de Abraham de Isaac para Jacob. Jacob emprende su viaje lejos de casa, se detiene en un lugar para descansar. Allí, usando una piedra como almohada, se quedó dormido y tuvo una visión que jamás olvidaría. Una escalera tan alta que tocaba el cielo y ángeles que subían y bajaban por la misma. En el extremo superior de la escalera estaba el Señor, quien se identificó como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Cuando el pecado nos hiere y nos encomendamos a Dios en arrepentimiento y fe, Dios viene a nuestro encuentro y nos da promesa de bendición. Es muy probable que Dios haya visto el corazón de Jacob arrepentido, aunque la Biblia no da detalles al respecto. De ser así, es bueno exponer aquí que no importa la gravedad del pecado que hayamos cometido, si Dios ve que nuestro corazón está arrepentido, no nos despreciará, nos tomará como hijos. Mira lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. A través de la visión de Jacob, Jacob recibe 7 promesas en Génesis 28 del 13 al 15. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra sobre la cual estás acostado. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra por su número. Tus descendientes se extenderán por los 4 puntos cardinales de la tierra. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por causa tuya y de tus descendientes. Yo estaré contigo y te protegeré por donde quiera que vayas. Yo volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni te olvidaré hasta que haya realizado todo lo que te he prometido. Esas fueron las promesas. Pero a pesar de la promesa de bendición que Dios tenía para Jacob, Jacob necesitaba ser verdaderamente transformado. Y para participar de este proceso de conversión, de transformación, Dios lo somete a pasar por el mismo conflicto de su mismo pecado. El conflicto del engaño. Jacob se enamora de Raquel, hija de Labán, y trabaja por ella 7 años. Al cabo de los 7 años, Labán engaña a Jacob, dándole como esposa a Lea en lugar de Raquel, haciendo que Jacob trabaje para él otros 7 años. Como Jacob amaba a Raquel, trabajó por ella 7 años. Jacob tuvo que soportar el engaño de Labán
Y pienso que pudo haberse acordado que al principio él había actuado de esa misma manera con su hermano Esaú, tomando engañosamente su bendición de parte de su padre. Cuando somos llevados, hermanos, a recordar nuestros defectos y pecados por actitudes de las personas que nos rodean, eso nos lleva a meditar en el amor y la bondad de Dios para con nosotros. Y eso se convierte en un estímulo en nosotros para aplicar la misma gracia recibida de Dios a los que la necesitan. Eso fue lo que hizo Jacob. Aplicó a Labán la misma bondad que él había recibido de Dios cuando engañó a su hermano Esaú. Siempre que recordemos la misericordia de Dios para con nosotros, sentiremos fuerza para tener misericordia de otros como mismo Dios la ha tenido para con nosotros. ¿Has meditado, mi hermano, mi hermana, en la misericordia de Dios para contigo? En ello verás una oportunidad para tener misericordia de aquellos que te han engañado o han pecado contra ti. Esta actitud de misericordia preparó el corazón de Jacob para enfrentar otro conflicto con su suegro Labán, el conflicto de los celos y la envidia. Cuando Labán vio la forma en que aumentaba el ganado de Jacob y cómo éste mejoraba en todos los sentidos, se llenó de celos y envidia y se convirtió en enemigo de su propio yerno. En Génesis 31, versículo 2. Algunas escrituras nos hablan de cuán terrible es estar bajo el conflicto de los celos y la envidia. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Eclesiastés 4:4: visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay otra escritura en Proverbios 6, versículo 34: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Te imaginas a Jacob sufriendo cada día los celos y la envidia de su suegro, que lo engañaba vez tras vez? Pero aquel conflicto tuvo propósito para Jacob. Jacob aprendió a esperar en Dios y pudo ver su gloria. Cuando tú también te sientes celado o envidiado por lo que Dios te ha dado y sufras por ello, recuerda encomendar tu alma a Dios. Dios es el único que te puede librar del que te cela y del que te envidia. No permitas que el celo y la envidia de otros te lleven a hacer lo malo. David pudo haberse tornado cruel por los celos y la envidia de Saúl, quien 2 veces con su propia lanza trató de clavarlo en la pared. Nota el consejo de David en el Salmo 37, versículo 1 al 4. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Dios puso fin al sufrimiento de Jacob diciéndole que regresaría a la casa de su padre. Por eso Jacob sabía que Dios ya lo había librado de los celos y la envidia de su suegro. Labán y sus hijos habían celado a Jacob. Pero ahora Jacob tuvo la oportunidad de salir bajo la tutela de Labán y regresar a Canaán. 3 días después, Labán supo la noticia e inició la persecución contra su yerno, como si se tratara de la persecución de un esclavo que ha huido de su amo. Labán tuvo que caminar 7 días para alcanzar a Jacob. Pero el Señor se le apareció en sueños a Labán y le advirtió que tuviera mucho cuidado y que no le hablara descomedidamente a Jacob. En Génesis 31, versículo 24. Jacob tiene que enfrentar otro conflicto.
Ya pudo vencer los celos y la envidia de su suegro, pero ahora le tocaba enfrentar otro conflicto, el conflicto de la soberbia. Cuán terrible es la soberbia. Labán estaba tan lleno de soberbia que, a pesar de recibir el mensaje de Dios, le habló descomedidamente a Jacob. Miremos a Jacob allí siendo vilmente confrontado y menospreciado por su propio suegro, lleno de la soberbia humana. Pero Jacob sabía que contaba con la protección de Dios y no tenía que defenderse porque Dios iba a pelear por él. Jacob, con todo tacto, expuso ante Labán las razones por las que se marchaba y dio testimonio de cómo había sido Dios la causa y la fuente de su prosperidad. En Génesis 31, versículo 42. El conflicto con Labán, que parece va a tener un desenlace dramático, es cambiado por Dios en una situación de bendición. Labán hace un pacto con Jacob, levantan una piedra como señal, ofrecen sacrificios a Jehová y Labán se despide tiernamente de sus hijas y de sus nietos. La ira y la soberbia de Labán no pudieron prevalecer ante la paz del siervo de Dios, del sacerdote de Dios. Lo que pudo haber sido un asesinato resultó ser una armoniosa despedida. ¿Por qué? Porque Jacob actuó pacíficamente. Pacíficamente. Cuando una persona llena de soberbia nos ataca, debemos recordar el consejo bíblico: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. La blanda respuesta de Jacob aplacó la ira de Labán y Jacob salió victorioso del conflicto. Pero le aguardaba un conflicto mayor a Jacob: el conflicto de la humillación. Ahora Jacob debe humillarse ante su propio hermano y agradarle con gestos de bondad para aplacar su ira. Jacob tenía que enfrentarse a una crisis mucho más seria: la confrontación con su propio hermano, quien había jurado que lo mataría cuando lo viera. En ese nuevo momento de crisis, Jacob tiene una nueva visión. Le salen al encuentro ángeles de Dios y Jacob declara: campamento de Dios es este, en Génesis 32, del 1 al 2. Jacob se refería con estas palabras a un ejército celestial que cuidaba de él y su familia. Esta gloriosa visión anima grandemente a Jacob, quien decide enviarle mensajero a su hermano. Estos llevan la misión de anunciarle a Esaú la llegada de su hermano y de rogarle que sea amistoso y perdonador. Pero los mensajeros vuelven con malas noticias. Esaú viene contra Jacob con un ejército de 400 hombres. Jacob se llena de temor y toma algunas medidas de emergencia, divide a su familia y a su rebaño en dos campamentos, con la esperanza de que si Esaú atacaba un campamento, el otro podría escapar. Pero luego acudió a la oración, su fuente de protección máxima, diciendo en Génesis 32, del 9 al 12, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esa fue la oración de Jacob. Jacob se preocupó demasiado cuando supo que Esaú venía contra él. Ya conocía a Dios suficientemente como para saber que debía dirigirse a él en busca de ayuda. Hasta ese momento Dios había tomado la iniciativa de comunicarse
de comunicarse con Jacob, de ayudarle y manifestarse a él. Ahora Jacob tiene que aprender a buscar a Dios de por sí con toda humildad, recordándole las promesas que le había hecho y pidiéndole que le librara de lo que pudiera ocurrir. Expresiones como menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo nos demuestran que Jacob no viene delante de Dios con jactanería, con exigencias, no demanda, no exige, no reclama, simplemente admite su pequeñez y debilidad y le hace saber a Dios que recuerda las promesas que le ha hecho. Jacob estaba seguro de que era la voluntad de Dios que él regresara a su casa. Por eso podía con toda humildad, pero con toda confianza y reverencia, pedir su protección. Nosotros también debemos estar convencidos que en medio de los conflictos Dios estará con nosotros y todo saldrá bien, pero debemos pedirle a Dios con toda la humildad, sin exigencias. Sin embargo, la humillación no debe entenderse solamente en dirección a Dios. Debemos ser humildes en nuestro trato para con los demás, especialmente cuando hemos ofendido, hemos agraviado. Note lo que dice Pedro al respecto. Primera de Pedro 5, versículo 5. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Era como si Jacob hubiese sabido este versículo, porque se humilló ante su hermano Esaú, se puso sumiso ante él y se revistió de toda humildad. Jacob le envió a su hermano todo tipo de regalos, de cabras, de ovejas, de carneros, de camellas paridas, vacas, novillos, asnas y burros, en Génesis 32 del 14 al 15. Pero no era con regalos que se iba a ganar el afecto de su hermano y aquella batalla. Ya Dios estaba obrando en el corazón de Esaú para que aquel encuentro fuera una bendición para ambos hermanos. Jacob elaboró un cuidadoso plan para que pasaran delante de él todos los que integraban la caravana. Y aquella noche, en el momento cumbre de la crisis, Jacob tiene una nueva experiencia con Dios, que aparece en Génesis 32 del 22 al 32. Jacob lucha con un ángel. Jacob necesitaba de esta experiencia para estar preparado para encontrarse con su hermano. Jacob lucha cuerpo a cuerpo con un ángel y declara que no lo dejará ir hasta que no le dé su bendición. El ángel insiste en que Jacob confiese su nombre, que significa el suplantador, y cuando Jacob lo hace, entonces Dios le da un nuevo nombre, que es Israel, que significa el que ha luchado con Dios y ha vencido. La historia termina con la reconciliación de ambos hermanos que al verse lloraron, se abrazaron, se reconciliaron y se perdonaron. De esta experiencia aprendemos que el pecado que hemos cometido contra otras personas y contra Dios puede ser remediado, cambiado, y nos puede llevar a la reconciliación. No permitas que los rencores de un pasado modelen tu vida presente y te inhiban del perdón del cielo. Dice Cristo en Mateo 5:25, concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. A manera de conclusión, quiero decirles algo. ¿Cuántas veces nos tocará ejercer el sacerdocio en un entorno de conflictos como Jacob, en que nosotros vamos a sentirnos vilipendiados? Que Dios lo permite para que, como Jacob, cambiarnos. Jacob tuvo una prueba de 20 años por un conflicto que él mismo generó y que Dios usó para darle grandes lecciones de su gracia y de su poder. Pues las sucesivas crisis de Jacob tuvo que
que Jacob tuvo que enfrentar le enseñaron a ver el poder de Dios actuar sobre el odio, el engaño, los celos, la envidia, la soberbia humana, etc. Ahora, ¿cómo estamos manejando nosotros estos sentimientos difíciles dentro del hogar? ¿Estamos canalizando objetivamente estos sentimientos o nos estamos dejando llevar y destruir por ellos? ¿Cuál es tu reacción cuando te sientes odiado o cuando sientes aversión hacia una persona? ¿Qué dices o qué haces cuando te sientes engañado? ¿Cómo te proyectas ante la persona que te cela y te envidia, ya sea en la casa, en la escuela, en la iglesia o en el trabajo? Cuando cometes un error, ¿lo reconoces y te humillas o tiendes a manifestar un sentido falso de perfección? Aquí no ha pasado nada. Yo estoy bien. ¿Sabes que muchos matrimonios han fracasado por no tener la habilidad de pedir perdón y de perdonar? Mírate en el espejo de aquellos dos hermanos. Ambos, Jacob y Esaú, se necesitaban, pero había algo que los distanciaba: la inhabilidad de pedir perdón y perdonar. Los esposos se necesitan unos a otros, pero muchas veces la inhabilidad de pedir perdón y perdonar los mantiene separados. Lo más doloroso no es estar separados del cónyuge, sino estar separados de Dios, porque al mantener una actitud no perdonadora, provocamos que Dios tampoco perdone nuestras ofensas hacia Él. Así que debemos aprender a perdonar y a fomentar un ambiente en el hogar que honre a Dios y que promueva en todo tiempo la paz. Dice Mateo 5:9, bienaventurados, dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios son pacificadores. Si en estos momentos hay conflictos matrimoniales, conflictos fraternales, conflictos laborales, conflictos en el seno de la iglesia, es bueno preguntarse: ¿qué Dios quiere cambiar de mí? Muchas veces Dios no cambia nuestras circunstancias hasta cambiarnos a nosotros, porque Dios está más interesado en nuestra santificación que en nuestro bienestar. A Pablo le dio un aguijón que nunca se lo quitó, para mantenerlo humilde. Pero en otros casos, como el caso de Jacob, Dios quita el aguijón cuando aprendemos la lección que Dios quiere que nosotros aprendamos. Ahora, ¿qué lecciones prácticas podemos aprender de la vida de Jacob? Aprendemos que Dios nos mide con la misma medida con que medimos a otros. El mal que Jacob le hizo a Esaú, Labán se lo devolvió a Jacob. Jacob vio en Labán su propio corazón, pero aprendió la lección porque no engañó más. Su corazón fue totalmente transformado. Cuando Labán actuó con engaño y maldad contra Jacob, Jacob no procedió a actuar de la misma manera que su suegro, sino confió y esperó en la salvación de Dios. Eso mismo Dios espera de ti y de mí. Está esperando que nosotros hagamos lo que Pablo recomienda, de vencer el bien con el mal. Jacob ejerció el amor de Dios en lugar del odio, la paciencia en lugar de la violencia, la humildad en lugar de la soberbia, la buena voluntad en lugar de la envidia, la amistad en lugar de la enemistad. Jacob aprendió a vencer el mal con el bien. Eso es lo que está supuesto a hacer un sacerdote de Dios en su entorno de conflicto. No permitas entonces, mi hermano, mi hermana, que los conflictos cambien tu manera cristiana de actuar. Dijo Spurgeon:
una vez frente a su congregación mientras les predicaba sobre la necesidad de dar un buen testimonio como cristiano. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, lee a los cristianos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿En qué medida los de tu casa ven que eres la luz del mundo? Cuando las puertas de tu hogar se cierran, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hablas? ¿Cómo te comportas? Hay gritos, celos, envidias, odio, pleitos, enemistades, injusticias. Después de esos episodios de violencia contra el cónyuge, los hijos y hermanos, vas a la iglesia y oras a Dios, cantas y lees la Biblia. ¿Crees que Dios recibe tus oraciones y alabanza en ese estado de hipocresía? De ninguna manera. Dice Dios a su pueblo Israel, cuando iba a Dios en adoración como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. En Isaías 1 del 13 al 18, no me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación, luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien. Buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, que Dios nos libre de estarle buscando, haciendo lo contrario de lo que Él espera o lo que le agrada. Que nos humille en verdad y digamos como David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cierto pensador dijo, la crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Oh, que Dios sepulte nuestro viejo hombre y nazca el nuevo que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios nos ayude sepultando todo sentimiento malo que se levante contra el conocimiento de Dios y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y caigamos rendidos a los pies de Cristo y digamos como Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solamente así, de esa manera, legitimaremos nuestro escogimiento y lealtad a Jesucristo en cualquier entorno de conflicto. Que Dios te ayude, que Dios me ayude para ser los sacerdotes que Dios quiere que seamos en cualquier contexto. Que Dios tome toda la honra y la gloria. Oremos. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, creador del universo, dador de toda dádiva, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por esta palabra viva que transforma, que regenera, que cambia, que ilumina, que profundiza hasta lo más recóndito de nuestro ser, que nos alumbra los ojos, que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. Oh Señor, haz que ninguna raíz de amargura brote en nosotros y nos deje de alcanzar la gracia tuya, tu favor, tu misericordia, tu bondad, y que contaminemos a otros con esa raíz de amargura. Quita toda amargura,
todo odio, todo celo, toda envidia, toda enemistad, todo lo que te desagrada, en el nombre de Jesucristo sea reprendido y sea echado fuera, y haya paz en los hogares, haya comunión entre los hermanos, haya amistad entre todos los que decimos ser cristianos, y que podamos marchar juntos tomados de la mano hasta el final para participar de los beneficios y de los goces eternos que tú tienes para aquellos que hacen tu voluntad. No nos dejes, Padre, no nos abandones, ayúdanos, cámbianos, transfórmanos, regenéranos, haznos entender lo que no entendemos. Si hay algún pecado oculto que no sabemos que existe, revélalo, Señor, para que podamos enmendarlo y venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Quita toda hipocresía, quita toda falsedad, toda falta de temor, todo principio que no sea principio de integridad. Desalójalo de nuestras vidas y danos la paz y la comunión unos con otros, y que podamos reflejar en la tierra tu carácter. Oh Padre Celestial, santifícanos, ayúdanos a vivir en santidad todos los días nuestros, y recordar el versículo: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque la justicia que es de lo alto, esa sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, pacífica, llena de buena voluntad, sin hipocresía y sin incertidumbre, y tu justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero la sabiduría que proviene del mundo es terrenal, animal y diabólica. Que sea reprendida en el nombre de Jesucristo, Señor. Que ninguno esté confundido, que es cristiano, viviendo en enemistad, viviendo en las obras de la carne. Que ninguno esté confundido, sin pacificar y sin reconciliarse, pueda adorarte en el templo, Señor. Quita toda falta de entendimiento, toda falta de comprensión de lo que es tu voluntad, Señor. Renuévanos. Cámbianos, purifícanos, aunque nos tenga que pasar, Señor, por el fuego. Purifícanos. Queremos ser vasos de honra, queremos honrarte, y queremos al final de nuestros días no haber corrido en vano la carrera cristiana, no haber sido heraldos para muchos y al final ser eliminados. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Ayuda a tu pueblo, ayuda a las familias de tu iglesia, y toma tú toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora te pedimos que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos ahora y siempre. Amén. Amén.